Bueno, estimados, vamos a comenzar ya la conferencia luego de las palabras de apertura que tuvimos recientemente. Me presento para los que no me conocen, soy Pablo Madriaza, soy analista senior del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad de Canadá, Montreal específicamente. ¿Qué nos toca hoy día abrir? Esta plenaria es importante por varios motivos. Es importante porque en esta plenaria se van a tocar algunos de los temas, se van a introducir algunos de los temas que van a ser tratados a lo largo de la conferencia. El objetivo de esta plenaria es básicamente hacer, comparar, vincular de alguna forma la prevención de la criminalidad y el análisis criminal. Sabemos que hoy en día, y lo sabemos hace bastante tiempo, que para poder tener buenas políticas de prevención necesitamos tener buenos datos, necesitamos tener buena calidad de datos y necesitamos tener buenos análisis de esos datos. Justamente, cada uno de los conferencistas que ustedes encuentran acá son especialistas en su dominio y van a tratar justamente de hacer ese vínculo entre lo que es la prevención de la criminalidad y el análisis criminal. Los invito, por tanto, a escuchar atentamente. Los voy a presentar, cuando les toque su turno de hablar, los voy a presentar. Y un solo, digamos, recordatorio. Todos los speakers van a hablar al comienzo. Luego que ellos terminen de hablar, les vamos a dar un tiempo, 10 o 15 minutos para preguntas. Van a haber personas con papeles que ustedes simplemente tienen que levantar la mano para el momento de las preguntas, tienen que escribir en el papel la pregunta que ustedes quieren y esas preguntas me van a llegar a mí, que voy a hacer la pregunta por ustedes para que respondan cada uno de las personas acá que están conmigo. No todas las preguntas, evidentemente, van a poder ser respondidas. Lo importante es que si tienen alguna otra duda, dejaremos otro espacio para poder avanzar con sus preguntas específicas. Existe una relación estrecha entre la prevención del crimen, la observación y el análisis de fenómenos criminales, caracterizada por una constante evolución debido en parte a la propia evolución de los datos y las técnicas de análisis. Tanto la calidad de la información recolectada como el tratamiento que se hace de ella son fundamentales para construir y evaluar estrategias de prevenciones eficientes y basadas en evidencia. Un ejemplo de esto es la reciente utilización, por ejemplo, del Big Data en contextos urbanos. Esta plenaria pretende ser una actualización sobre los principales desafíos y avances que enfrentan los organismos ligados a la observación y el análisis del crimen en un contexto mundial. Esta conferencia, esta plenaria va a comenzar con Johannes de Haan, perdón. Un minuto. Johannes es oficial de prevención del crimen y de justicia social de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, de Austria, de la sede central. Johannes se encarga de la asistencia técnica para los Estados miembros en el mundo y también brinda apoyo al trabajo de la Comisión en Prevención del Crimen y Justicia Criminal. Antes de trabajar para Naciones Unidas, el señor de Haan trabajó para la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, en el Centro de Prevención del Conflicto en Viena y en la misión de la OSCE en Kosovo, como también para la misión de la Unión Europea en Irak. Empezó su carrera como asistente de investigación para el Departamento de Paz e Investigación de Conflicto en la Universidad Uppsala en Suecia. Tiene una maestría en Historia y en Asistencia Humanitaria Internacional. Le dejo la palabra entonces a Johannes. Thank you very much, Pablo, ICPC, all the other organizers for inviting me to speak here today. Following the introduction, there's not much more to say about my background. I came from Vienna, where our headquarters is based, of UNODC. You already heard something more about our organization from our representative here in Mexico, Antonio Mazzitelli, in the previous session. So today I will say a few words a bit more at the global perspective of where
as United Nations, we have been working on in terms of crime prevention with member states, and in particularly what UNODC has been doing and will be doing. You probably know that as United Nations Office on Drugs and Crime, we are the secretariat of two subsidiary bodies under ECOSOC, namely the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. And we also support the organization of the United Nations Crime Congresses that take place every 5 years. And this year we had the 13th Crime Congress that took place in Doha, Qatar. And there, and I think that's important for this, this conference here, their member states focus their discussions on public participation in crime prevention and criminal justice. And of course this call for more participatory approaches to crime prevention in our case is not so strange. I think we can all agree that crime prevention and criminal justice policies can only be effective when local problems and root causes of crime and violence are considered, and when communities are consulted on their perceptions of crime and the criminal justice system and the functioning of that system. So in that sense, I think this conference is very timely. It's a nice follow-up to the conference in Doha, and look more at expert level of how can prevention be strengthened through better data collection and analysis. So the focus of my presentation will be why we need more prevention, how better data and community involvement is key for that, and what UNODC does in this area. So I wanted to start with a brief overview of the global crime trends from our homicide reports. As you can see here on the slide, in Europe and Asia, we have seen for many years now a fairly stable trend if it comes to homicide rates, and even a small decrease. In general, not only in homicide, but also in other crime-related areas and other types of crime. So why does crime drop is, of course, is a topic of debate and discussion, and there has been a lot of research done on this, and there are various hypotheses floating around. One hypothesis, for example, that has been tested and considered fairly valid, there has been more, let's say, focus on security and on reducing crime opportunities, especially if it relates to car and household property crime, and that maybe has a potential knock-off effect on also on other forms of crimes. I don't know the answer for sure if that is the right one, but it's interesting to follow that research, and hopefully we will find out more in the years to come. However, if we look at other regions than Europe and Asia, especially in the Americas and especially in Central America, and this has already been, of course, touched upon in the previous session by the State Secretary, homicide rates in Central America have been, for the last 50 years, 5 to 8 times higher than in, for example, Europe or Asia. So I think it's very clear that we continue in this region, but also in other regions in the world, in Africa, Europe, Asia, that we need to still do more to complement simple deterrence of crime and invest more in targets that address root causes at the individual level, community level, family level. And of course resources are limited, so the key is like how best to address resources to dive more in that part of prevention. Another report that I just wanted to draw your attention to is the Global Status Report on Violence Prevention that WHO together with UNODC and UNDP recently published, which shows some interesting findings, namely that only half of the surveyed states have integrated prevention plans that address multiple types of violence. And the conclusion that can be drawn from that data is that most countries seem to develop their plans for preventing crime based on specific forms of crime, rather than taking a more integrated approach and create more synergies to address multiple forms of crime with one plan of action.
So, to get to better prevention, we need better and more reliable data. And this has been mentioned already in the previous session, and I think it's important to realize that it's also acknowledged at the intergovernmental level. It has been reflected in the United Nations Convention on Organized Crime, the Crime Prevention Guidelines, and also again at the Crime Congress in April this year, where member states reiterated their commitment to adopt evidence-based crime prevention and criminal justice policies. And I think another very important incentive for states in the years to come are the Sustainable Development Goals. The Agenda 2030 was adopted recently by the General Assembly, and there, of course, states will be asked to monitor and report on the progress that they make under the various goals and targets. And I think especially target 16.1 on reducing all forms of crime is something that I think will be an incentive for any country around the world to step up prevention efforts. So what does UNODC do in terms of supporting states in data collection and analysis? At the global level, we run the survey of crime trends and operations of criminal justice systems. And you probably have heard about it. It's available online too, and we publish regular reports on that data. And what we noticed when we collect data from states around the world is that there are still shortcomings in data collection in many parts of the world. And there continue to be, let's say, incomplete information or no information. So there's still a need for further capacity building of criminal statistical institutes and other data collection agencies. Of course, some countries are more advanced than others. I think the work of INEGI in Mexico has been mentioned frequently already. And in that sense, we are very proud, as UNODC, that we could team up with INEGI here in Mexico to form a center of excellence, which has also the ambition to work with states around the region to increase data collection capabilities and data analysis capabilities. Colleagues of mine from the Center of Excellence are also here and will also present later on during the conference. What I think we have come to realize too, and here it touches on the important role of crime observatories, is that we need to collect data from as wide range of service sectors and services and sources as possible. I think we can all agree that police records alone are definitely not enough. Not only, they can, of course, not always be maybe, not all crimes are always reported. Relying on one source, of course, is always dangerous. So in that sense, I think we, as UNODC, we have come to really promote household surveys, victimization surveys, local safety audits, and interviews to really identify that baseline that you need before you start developing targeted policies, programs, and so forth in prevention. So something that Antonio in his remark in the previous session already touched upon is a new tool that we have developed over the last 5 years. And after various testing phases and expert meetings and consultations with member states, we were very proud that the UN Statistical Commission and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice adopted the first comprehensive classification of crime for statistical purposes. Here you can see the picture of the front page. It's available on our website. Currently still only in English, but it will later on be translated.
And I think it's important to briefly say a few words about this tool, because I think it will impact also many of the work of many here around in the room. The aim of this new classification is to improve quality and comparability of crime metrics by grouping offenses in a systematic way. And it's important to note that offenses in this classification are based on behaviors and not on legal provisions or terms. So it's what the behaviors that are described and categorized. And we believe that this classification will help to states to compare crime data across federal entities within a state, but also across different stages in the criminal justice system where data is collected, and also to compare data across different data sources like surveys and administrative sources. In terms of next steps, what we plan with this tool is, first of all, an information campaign. So we will disseminate this tool very widely, and we will translate it into 6 official UN languages. We will provide methodological support. We will have an expert meeting to revise the crime trend survey that we currently do to bring it more in line with this new classification. And we will develop an implementation guide. We will do training in pilot countries, and we will establish a technical advisory group. Something else I think that I want to talk about now, if I still have time, I didn't keep track, but is the involvement of the public. As I mentioned, it was very much the focus of the discussions among the member states at the recent Crime Congress. And I think we can all agree that crime prevention requires good data and or through even community involvement. Communities, as we all know, have a unique knowledge of local problems. And I think another benefit that they have, and that's why they should be more involved in prevention, is that communities at the local level have the opportunity and they are capable of reaching out to those most at risk groups and most vulnerable groups of society that maybe are most at risk of offending or of victimization. So as such, they are instrumental for creating multidisciplinary foundation of knowledge and also to address crime problems in a tailored manner. And of course, saying that is one thing, but actually doing it is a far more complex thing. Engaging communities is definitely easier said than done, and we see around the world that it often appears in policy documents, plans, but not always is the community ready to do, or there's some capacity building that needs to be invested in, and really some thinking needs to go into how to engage communities. And I think we see some examples around the world, and I think this conference will help us to even add to this list. But some examples that seem to be promising are, of course, the participatory crime diagnostic tools that I talked about before. So local safety audits, victimization surveys, other surveys. Also the establishment of prevention committees, local councils, etc., to really assist policymakers to hear from communities what plays a role in their perception of safety, security, what should be addressed in their neighborhoods, and then take the next step to also develop policies that take that into account. I think another area very important in prevention, and something that I think should be linked more to the debate on how we can make prevention more effective, is community-oriented policing. It's a concept that is interpreted in various ways around the world. I think we all have ideas what it means. How it's put in practice changes from country to country. But I think what we see is that it's a very useful information gathering tool on crime data, but so it helps to do better intelligent-led policing. And it also helps to make police more responsive to local needs and really increase the trust between communities and the police apparatus. Something that is not on the slide, but I wanted to touch upon, because we will speak about big data later on in this session, is that
Of course, another way of policing that is very, very popular nowadays is predictive policing. And the use of computer algorithms to analyze really large quantities of data to identify where police action should be targeted to prevent crime. And I think it's important that community policing complements this kind of predictive policing. Because as I think all can agree, is data, big data, and staring on numbers alone is never enough. And predictions are only as good as the data used to make those predictions. And I think we should not forget that even though there are clear advantages and an important contribution that predictive policing can give to prevention of crime, we should of course always keep the focus on what are the actual root causes and risk factors of crime, and not let that vision be blurred by complex computer models and so forth. So in that sense, I think community-oriented policing is very important to complement and keep that personal link between communities and the police. And then I think just in time, my final slide, I thought maybe also to stimulate discussion later on, to just highlight a few challenges that we still need to overcome, I think, in many states around the world. First of all, what we witness also as UNODC is that crime prevention is a matter of a long process. So it's sometimes very difficult to ensure long-term political and financial support from governments for crime prevention. So I think we should have more maybe attention for what are the cost benefits, how can crime prevention be considered more cost effective in terms of reducing costs related to crime and victimization, but also reducing the costs related to the criminal justice system, for example. Other challenges that continue to emerge are the capacity in states to really collect crime in a comprehensive way and analyze it and then make tailored policies based on that. Ways to guarantee effective coordination between various government actors. As UNODC, we therefore support countries developing national crime prevention strategies and policies, where one really important component is who coordinates, who is in the lead, and who reports to whom, because without that coordination, effectiveness of crime prevention strategies and making it trickling down from national level to local level is far more complex. So within Mexico, we're also very happy to work with the government in the framework of that national crime prevention, violence prevention program. Another challenge is the use of new technology. Big data was mentioned, social media. How can we do that better? Where are limitations? Where are opportunities? How about privacy? And then I think the challenge that I touched upon before is how to meaningfully involve the public. And finally, maybe the most complex one is monitoring and evaluation of our crime prevention efforts. I really hope that this conference will help us to discuss those issues, those challenges in more depth. As UNODC, we're here to listen mainly, pick up promising practices, and then to share them worldwide, and with that make our contribution to reducing crime at global level. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, Johannes. Me parece que es un buen panorama mundial sobre lo que es justamente esta relación entre análisis criminal, la calidad de los datos y las políticas públicas. Y también, digamos, de los esfuerzos que está haciendo Naciones Unidas y la UNODC particularmente a fin de mejorar justamente este tema que es tan importante. Le voy a dejar la palabra ahora a Frans van der Schueren. Frans es director del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado y es miembro honorario del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, CIPC. Es coordinador del Grupo de Asesores de la Red Global de Ciudades Más Seguras. Supervisó intervenciones de prevención en varias ciudades mexicanas y municipios latinoamericanos
Es asesor y consultor internacional de varias ciudades y gobiernos sobre el tema de la seguridad ciudadana, también de las Naciones Unidas y del BID. Ex coordinador del programa Ciudades Más Seguras, Safer City, que ustedes han escuchado a lo largo de toda esta jornada. De hecho, es el director fundador de Safer Cities, de Naciones Unidas, de Un Nuevo Hábitat, y autor de varias publicaciones sobre el tema de seguridad ciudadana y prevención. Así que muchas gracias, Franz. Gracias. Gracias, Pablo. Felicitación al CIPC, al gobierno mexicano, por organizar este seminario, porque sabemos cuán difícil es de continuar a desarrollar la prevención, que es una política minoritaria en el mundo en este momento. En ese sentido es extremadamente importante el aporte de este congreso. Y muchas gracias por invitarme a hablar aquí. Yo quisiera hoy día abordar con ustedes 3 temas que son más bien preguntas que yo hago, al cual yo no tengo respuesta, sino que ustedes y otros van a responder en su práctica. 3 temas que son, a mi juicio, estratégicos hoy día y que derivan un poco de la experiencia de trabajo con ciudad en distintos países de América Latina y también de otras regiones, que aparecen siempre más evidentes y frente al cual hay relativamente respuesta limitada. Yo me pongo del punto de vista de las ciudades y del punto de vista de los observatorios. Primer tema, cibercrimen. Ustedes van a hablar de eso y hay grandes especialistas aquí del cibercrimen. No tengo que enseñar nada a nadie, sino constatar, como todo el mundo, que hay un crecimiento enorme del cibercrimen en las 2 últimas décadas, que el cibercrimen afecta a la mediana y grandes empresas, según los especialistas, 1/3 de ellos son víctimas de eso, que afecta a nuestro trabajo cotidiano. Todos los que utilizan la computadora son víctimas de los hackers todos los días. A título de información, aquí en esta ciudad, en México, hay, según el Laboratorio de Análisis Criminal de la Policía Federal, 300.000 ataques cotidianos de hackers aquí en México. La policía resuelve 10. Yo creo que la mejor policía del mundo resolvería tal vez 12, pero no mucho más, porque es imposible desde el punto de vista, desde el trabajo policial solo controlar esto. Se necesita asociarse entre usuarios, los que abastecen de este instrumento, de la computadora y los software, y los usuarios. Prácticamente es la única solución. ¿Qué existe hoy día a nivel de los observatorios o de las iniciativas que permiten controlar más allá de los programas que todos compramos para proteger nuestra computadora, con la ilusión que es altamente eficiente? De hecho, sabemos que no hay para nada 100% de seguridad. Pueden comprar el mejor programa de seguridad para su computadora. No le garantizo que es suficiente. Hay que ir a la fuente, la oferta y los usuarios. ¿Qué se hace a nivel de los observatorios? ¿Cómo se involucra los usuarios en este problema que todos enfrentamos cotidianamente? Otro problema ligado al cibercrimen son los objetivos estratégicos que cada ciudad tiene. Una ciudad tiene un sistema de agua potable, tiene un sistema de agua servida, tiene un sistema de transporte, tiene un sistema de central eléctrica, tiene toda una serie de servicios básicos que afectan, que son fundamentales para la ciudad. Hace 3 o 4 años, un adolescente de 14 años tomó su computadora, logró, porque era muy talentoso, penetrar el sistema de control de transporte de una ciudad polaca y provocó una colisión de 4 tranvías de esta ciudad, con los heridos obviamente como consecuencia. Y cuando se le pregunta por qué hacía eso, en el fondo expresó que quería una especie de reality show desde su computadora. Bueno, esta inconsciencia tragicómica es un poco el indicador de lo que podía pasar. Es decir, ¿qué pasaría si alguien malintencionado, no un adolescente inconsciente, pero se lanza y provoca catástrofe en el metro, envenena el agua potable de la ciudad, o desconecta la sincronización de los semáforos, o organiza la apertura de las puertas automáticas de las cárceles?
ahí no necesita el Chapo para salir. En fin, hay varias posibilidades que pueden existir y hay catástrofes que podemos enfrentar cada uno de cada ciudad todos los días si no estamos prevenidos frente a este tipo de situación. No es solamente una precaución contra el terrorismo, es una precaución contra la inconsciencia de mucha gente. Yo no sé hasta qué punto las ciudades tienen política hacia eso, como lo tienen, por ejemplo, un país víctima de catástrofes sísmicas como es México y Chile, que tienen buenos planes de prevención. ¿Hasta qué punto prevemos eso? ¿Hasta qué punto los observatorios han previsto este tipo de situación y qué hacer en una situación de este tipo que puede ser absolutamente catastrófico? Yo no estoy aquí creando una campaña de terror, simplemente enfrentando una realidad que nos afecta a todos y no nos damos cuenta que es mucho más, puede ser mucho más grave que una pandilla que vende droga o a veces utiliza las armas o inclusive que el crimen organizado en cierto sector. Yo creo que es importante tener en cuenta esta cosa y hasta ahora tengo la sensación de una carencia de respuesta a este tipo de situación que hay que prever hacia futuro. Eso es el primer problema que yo quería poner en evidencia. Segundo problema, que es a mi juicio más trágico hoy día, que es el tema de la trata de personas. No sé si todo el mundo está al tanto de que la trata de personas para fines sexuales. Hoy día la víctima de este fenómeno trágico superan el 1.000.000 de personas. Hay el estudio bien hecho sobre eso y son necesariamente aproximativos porque usted entenderá que es muy difícil de evaluar esto con precisión matemática, pero sabemos que no solamente hay más de 1.000.000 de personas víctimas de esto, sino que las víctimas se renuevan cada 2 o 3 años. Algunas salen, las mujeres que son víctimas de eso salen, o los niños salen o mueren, o se la arreglan de algún modo. Eso significa que si se acumula hoy día el número de víctimas de la trata de personas, y si calculas un periodo de 200 años, que fue el tiempo de la esclavitud de los africanos hacia América, vamos a tener más esclava sexual que hemos tenido esclavo proveniendo de África hacia América. Sí, eso es realmente una esclavitud del siglo XXI. Hasta ahora, la única autoridad moral que se ha pronunciado claramente sobre eso es el Papa Francisco. Es una innovación que una autoridad moral se ha pronunciado contra eso. El gobierno que ha sido más eficaz sobre eso es el gobierno norteamericano, que ha impuesto, de algún modo, o que ha inducido la necesidad de legalizar sobre eso en muchos países. Por ejemplo, Chile legalizó en 2011 gracias a la presión norteamericana. Bienvenida esta presión en este caso, por lo menos en este caso. Eso es bastante importante que haya ley contra eso. Pero hay 2 áreas importantes de trabajo sobre este tema que conciernen los observatorios y la ciudad, donde se reclutan las víctimas de esta trata. A nivel de la prostitución, hoy día la prostitución sufre una evolución. Hay, diría, si me permiten una caricatura, 3 clases sociales de trabajadoras del sexo. Una, la clase alta, Lady Escort, por ejemplo, que ganan más de 10.000 euros en caso europeo. Segundo grupo, las que trabajan en los apartamentos, sobre lo cual se sabe muy poco. Hay un estudio reciente, creo, en Francia, que muestran que es un promedio de su ganancia bruta del orden de 7.000 euros. Es decir, son señoras o señoritas que seleccionan sus clientes a través de Internet y la transferencia del pago se hace a través de Internet, lo cual es una protección para ellos. Y después hay lo que yo llamaría el lumpen proletariado de la prostitución, las que trabajan en los antros o en la calle. Y allí se reclutan muchas de estas víctimas de la trata. Y ahí hay que intervenir. También en la segunda categoría, pero sobre lo cual no sabe prácticamente nada. Yo hice un trabajo de investigación muy rápido con algunas comunas de Santiago de Chile, donde la prostitución en apartamentos se da en forma regular. Reconocen que es muy desarrollado, pero no tienen la más mínima idea a nivel de la ciudad, ni siquiera de la policía. Hay algunos conocimientos intuitivos, pero nada más que eso. Entonces, es todo un campo importante que hay que analizar con mucha seriedad, porque si no, estamos favoreciendo este problema
que la prostitución sea legal o no es otro problema, pero estamos favoreciendo la esclavitud sexual de muchas mujeres. Segundo tema ligado a esto es el fenómeno de la migración. Aquí, México particularmente, o como muchos países de América Latina, pero particularmente México por la proximidad de los países del norte, conoce flujos de migrantes enormes. Toda la ciudad del norte tiene su cantidad enorme de migrantes que vienen a trabajar en la industria maquiladora y después con la gran esperanza de cruzar la frontera, en mayoría ilegalmente. Es un problema bastante serio, frente a lo cual hoy día los gobiernos están desbordados en muchos aspectos. Hay pocos trabajos, sí, algunas ciudades han sido modelo en ese sentido, tanto para apoyar los migrantes o por apoyar los que son expulsados de Estados Unidos. Por ejemplo, yo me acuerdo, aquí hay gente de Nogales. Nogales tenía un albergue tenido por gente del sector privado que recibían al día, en aquel tiempo, hace 3 años, 350 expulsados al día. Yo desafío a cualquier alcalde de manejar eso. Hoy día son 250, me dijeron, pero continúa este tipo de trabajo. Y ahí, generalmente los que son expulsados son gente que ha tenido algún problemilla con la justicia en Estados Unidos. No son necesariamente delincuentes, pero a veces hay problemas legal simplemente. Pero ahí también es un reservoir importante donde se reclutan gente. Hay historia para el mundo sobre las mujeres que cruzan desde Centroamérica hasta Estados Unidos pasando por México, que son bastante ejemplares y que muestran todos los peligros que corren en ese sentido, y es una fuente de reclutamiento de víctimas de este fenómeno. Yo creo que eso significa que hay una exigencia hoy día para las autoridades locales y para los observatorios de analizar este fenómeno. Cómo se acogen, cómo simplemente se respetan los derechos humanos de los migrantes. Cómo se trata el problema a la frontera de Estados Unidos, por ejemplo, de todos los migrantes que viven para allá. Cómo se acogen los migrantes expulsados, y que son generalmente los que vienen en algunos casos de jóvenes, a federar las pandillas existentes y la transforman en una especie de semimara. ¿Cómo se trata este tipo de problema? ¿Qué datos hay en esto? ¿Qué capacidad de análisis hay sobre estos fenómenos? Tercer problema que yo quiero abordar, son 3 temas que no son necesariamente relacionados, pero son problemas estratégicos que enfrentamos hoy día, es el problema del fin de la guerra de la droga. Estamos viviendo un armisticio, si puedo llamarlo así, entre los que lucharon en forma utópica para eliminar la droga, hacia una forma que terminará, espero, por una regulación del consumo de droga, que es fundamentalmente un problema de salud, pero también de tráfico. Sobre esto hay varios problemas que se plantean. Uno son, primero, el discurso que se hace para justificar esta transición. Hoy día, si usted mira la prensa, los debates sobre el tema, usted va a ver que el Estado de Colorado dice, hemos ganado mucho dinero en los impuestos gracias a el consumo legalizado del cannabis. Fantástico. Okay. Otros dicen, sí, cannabis es extremadamente útil para la medicina. Okay. En fin, todos insisten sobre la rentabilidad de esta legalización de una parte de la droga, y mañana van a hacer lo mismo para otra cosa. Y también sobre la mejor calidad que se puede esperar, por lo menos lo espero, de la droga que se va a vender. Pero es un discurso relativamente pobre, es un discurso que va muy bien para el promedio del elector republicano norteamericano. Pero ¿cómo se convencen hoy día a la gente en esta transición? ¿Qué discurso se hace? Por ejemplo, los sectores populares en general de América Latina serán bombardeados de noticias de estigmatización frente al consumo de drogas durante 3 o 4 décadas. El problema es que la gente ha asimilado este discurso a nivel popular. Y como mañana les voy a decir, no, ahora se termina esta cosa, ahora vamos a legalizar todas las drogas, vamos a controlar esta cosa. Oye, todas las encuestas muestran que hay una fuerte resistencia sobre este tema. ¿Cuál es nuestro discurso? ¿Qué discurso hacen la autoridad local, las autoridades gubernamentales? ¿Qué capacidad tienen los observatorios de analizar este tipo de evolución?
de la opinión pública frente a este fenómeno como de la droga, como también frente a la trata. Yo creo que son problemas que hay que abordar hoy día con seriedad, porque no se puede hacer crear una transición así nomás. ¿Y qué pasa con la gente? Yo estoy totalmente a favor de la regulación del consumo de droga, pero atención, esas son políticas que se preparan con seriedad y donde el instrumento, el manejo de la información, el manejo del conocimiento, el manejo del discurso político dirigido al gran público y particularmente a los sectores desfavorecidos es fundamental. Y yo quiero simplemente poner en evidencia estos tres problemas, después ustedes tendrán días para discutirlo, porque me parece, a partir de la experiencia concreta en terreno, que son problemas que afectan nuestra convivencia respecto de los derechos humanos en nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Franz. De alguna forma nos ha introducido tres temas fundamentales hoy en día, no solo digamos acá en México, en América Latina, sino a nivel mundial, y que justamente vamos a tratar también a lo largo de esta conferencia. Los dejo ahora con Christophe Soulés, director del Observatorio Nacional de la Delincuencia y de Respuestas Penales de Francia.